Especializado en animales salvajes, trabajaba en una universidad local y estaba acostumbrado a observar a los animales desde la distancia, registrando su comportamiento sin interferir en su vida natural. Ese era el principio científico que siempre había seguido: observar, no intervenir. Pero ese principio fue desafiado aquel día fatídico cuando descubrió a una madre muerta, un gato salvaje, y a su cría de apenas unas semanas, temblando a su lado. Ahora, 3 semanas después, la cabaña de madera al borde del bosque donde vivía y trabajaba Juan había devenido el territorio de una criatura pequeña pero decidida. El gatito salvaje, al que Juan nombró Sombra por su pelaje moteado de gris y negro y su habilidad para desaparecer como una sombra, lo seguía a todas partes como si fuera su propio reflejo. Por las mañanas, cuando Juan preparaba café, Sombra esperaba detrás de la esquina de la cocina. 4 pequeñas patas tensas, listas para el siguiente salto. Sus ojos ámbar no perdían ningún movimiento. Pasos silenciosos. Luego, de repente, un salto a la pierna de Juan, seguido de una escalada relámpago hasta su hombro, donde Sombra se acomodaba y observaba el mundo desde arriba. Desde esa posición, Sombra podía explorar cada rincón de la cocina, desde el refrigerador hasta los frascos de especias en los estantes altos. Nadie habría imaginado que, apenas unas semanas antes, esta diminuta criatura estaba al borde de la muerte. Ese día, durante su caminata rutinaria para revisar las cámaras de senderos en el bosque, Juan había escuchado débiles llantos. Al principio, pensó que era un pájaro bebé, pero al seguir el sonido, descubrió una escena desgarradora. Una hembra adulta de gato salvaje yacía inmóvil junto al sendero, su cuerpo rígido indicaba que llevaba al menos un día muerta. La herida en su cuerpo mostraba claramente que había sido disparada por algún tipo de rifle de caza, probablemente por un cazador furtivo. Junto al cuerpo de la madre estaba una pequeña criatura acurrucada, empapada de rocío matutino, con los ojos apenas abiertos. El gatito salvaje era apenas más grande que la palma de la mano de Juan. Su distintivo pelaje moteado de gato salvaje estaba enmarañado de lodo y suciedad. Cuando Juan se acercó, el gatito no tenía ni la fuerza para huir, una clara señal de agotamiento severo. Como científico, Juan conocía las opciones. Dejado a la naturaleza, el gatito no sobreviviría hasta el atardecer. Era demasiado pequeño para cazar solo, demasiado débil para resistir el clima y una presa fácil para cualquier depredador. Pero llevarlo a casa significaba interferir con la naturaleza y asumir una enorme responsabilidad: criar a un animal salvaje solo para eventualmente devolverlo a su entorno natural. En un raro momento, la emoción venció a la razón. Juan envolvió cuidadosamente al gatito en su bufanda, lo acunó en su palma y lo llevó a casa. Pero incluso entonces, se prometió a sí mismo que esto sería solo un cuidado temporal hasta que Sombra fuera lo suficientemente fuerte para sobrevivir sola en la naturaleza. Los primeros días fueron una batalla implacable entre la vida y la muerte. Juan colocó una caja de cartón forrada con toallas suaves junto a su cama, quedándose despierto toda la noche para alimentar a Sombra cada 2 horas con un gotero. La temperatura corporal de Sombra descendió a niveles peligrosos, obligando a Juan a usar botellas de agua caliente envueltas en toallas para mantenerla caliente. Pasó horas investigando cómo cuidar gatitos de gato salvaje, contactó a expertos de centros de rescate de fauna cercanos y siguió cada instrucción cuidadosamente. Sombra sufría de diarrea severa y deshidratación, y parecía poco probable que sobreviviera la primera noche. En la oscuridad de la cabaña, Juan permaneció despierto, revisando constantemente la débil respiración de la pequeña criatura, limpiando su pequeño cuerpo cuando era necesario e intentando que cada gota de leche llegara a su diminuta boca, no más grande que la punta de un dedo. A veces pensó que perdería esta batalla, pero el fuerte instinto de supervivencia de Sombra prevaleció. Pasó una semana, luego 2. Poco a poco, el pequeño cuerpo de Sombra comenzó a recuperar vitalidad. De alimentarla con un gotero, Juan pasó a una botella especial para animales salvajes que pidió al centro de rescate más cercano. Inicialmente, Sombra solo podía mamar unos minutos antes de agotarse,
pero cada día mejoraba su capacidad. Los ojos de Sombra se abrieron gradualmente más, brillando con curiosidad. De solo poder estar acostada, Sombra comenzó a gatear, luego a dar sus primeros pasos tambaleantes. Su cuerpo demacrado comenzó a llenarse, su pelaje enmarañado se volvió suave. Para la tercera semana, Sombra podía saltar a las sillas, trepar al hombro de Juan y explorar cada rincón de la casa. Gradualmente, Sombra comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. Un espíritu salvaje que no podía ser domado. A medida que se volvía más saludable, sus instintos naturales se hacían más evidentes. Sombra comenzó a cazar todo lo que se movía, desde los calcetines de Juan dejados en el suelo hasta arañas trepando por la pared o partículas de polvo flotando en la luz del sol. Su postura de caza era instintivamente perfecta, cuerpo bajo, cabeza agachada, pequeña grupa, cola levantada moviéndose suavemente de lado a lado, y luego un salto con una fuerza sorprendente para su tamaño. La curiosidad interminable de Sombra asombraba a Juan. No había un solo rincón de la cabaña que escapara de su exploración. Desde debajo de la cama, los armarios hasta los estantes de libros más altos, todo se convirtió en el territorio de Sombra. Juan a menudo encontraba objetos misteriosamente movidos. Los calcetines desaparecían y eran encontrados debajo de las sillas. Alfileres rodaban hasta debajo del refrigerador, y pequeños objetos como tapas de botellas o cuerdas de repente se convertían en presas preciadas que Sombra acumulaba en grietas ocultas alrededor de la casa. Era fácil querer a Sombra. Cada mañana, el gatito despertaba a Juan saltando sobre su pecho, con garras afiladas pinchando a través de la tela fina. Cuando Juan se duchaba, Sombra se acostaba en el borde de la bañera, alcanzando las burbujas de jabón con una curiosidad interminable. Durante las horas de trabajo en su escritorio, Sombra se acurrucaba en el bolsillo de la chaqueta colgada en el respaldo de su silla, solo sacando la cabeza al escuchar sonidos extraños. Uno de los hábitos más entrañables de Sombra era cómo reaccionaba cuando Juan salía de la habitación. Justo cuando desaparecía de su vista, Sombra emitía un sonido extraño, no exactamente el maullido de un gato doméstico, sino un llamado distintivo. Este llamado continuaba hasta que Juan regresaba o hasta que Sombra iba a buscarlo. Siempre que Juan se duchaba demasiado tiempo, veía una pequeña cabeza asomándose para comprobar si aún estaba allí, pero Juan sabía claramente que esta no era una historia sobre un gato mascota. Como biólogo, entendía que los gatos monteses eran una especie salvaje que no podía ni debía ser domesticada. A veces, cuando Sombra miraba por la ventana, sus ojos brillaban con esa luz salvaje inconfundible, el llamado del bosque, la herencia de sus ancestros. Juan entendía que solo era un guardián temporal hasta que Sombra fuera lo suficientemente grande para regresar a donde pertenecía. Juan también notó momentos en los que los instintos naturales de Sombra superaban su apego por él. Como cuando estaba alerta a los sonidos del exterior, a veces se escondía cuando llegaban visitantes, o miraba intensamente por la ventana durante horas cuando caía el sol. Todo esto le recordaba a Juan la verdad obvia: este no era el lugar de Sombra. Y con cada día que pasaba, su responsabilidad no era criar una mascota, sino preparar a una criatura salvaje para regresar a la naturaleza. La cabaña en el bosque se convirtió en un mundo en miniatura para ambos. Con cada semana que pasaba, Sombra crecía notablemente. Su pelaje moteado se volvió brillante y suave. Sus patas se alargaron. Su cuerpo se volvió más musculoso. De una criatura que pesaba solo unos cientos de gramos, Sombra había ganado peso constantemente, sus saltos se volvían más largos, sus ataques más precisos. La dieta de Sombra cambió según el desarrollo de su cuerpo. De leche fórmula especial, Juan pasó gradualmente a alimentos sólidos. Primero carne molida mezclada con leche, luego pequeños trozos de carne, y finalmente carne cruda en trozos enteros. Juan investigó a fondo los hábitos alimenticios de los gatos salvajes en la naturaleza e intentó simular la dieta diversa que Sombra tendría que cazar por sí misma más adelante, cuando Sombra tenía unos 3 meses. La cabaña ya no era lo suficientemente espaciosa para una criatura cada vez más activa.
Juan construyó un recinto al aire libre junto a la casa. Un espacio seguro con un tejado, pero lo suficientemente amplio para que Sombra pudiera correr, saltar, trepar y practicar habilidades motoras importantes. Diseñó el espacio con troncos para trepar, grietas para esconderse e incluso un pequeño estanque, el entorno más cercano posible a la naturaleza mientras aún aseguraba su seguridad. Durante el día, Sombra a menudo era liberada en el recinto al aire libre para explorar y ejercitarse. Pero por la noche, aún regresaba a dormir con Juan. Cada día con Sombra era una cadena interminable de descubrimientos. Juan tuvo que hacer la casa segura para el activo gato salvaje, guardando objetos frágiles, cubriendo enchufes eléctricos y aceptando que el sofá llevaría para siempre las marcas de garras afiladas. El desayuno se convirtió en el momento en que Sombra observaba cada movimiento de Juan en la cocina, sus ojos siguiendo cada movimiento de sus manos, sus orejas levantándose al sonido del cuchillo en la tabla de cortar. Por las tardes, Sombra a menudo trepaba al estante de libros más alto, desde donde podía observar toda la habitación, y pasaba horas lavándose la cara, acicalando su pelaje con la característica lengua áspera de la familia felina. Por la noche, cuando la oscuridad envolvía el bosque, Sombra se volvía más viva que nunca, fiel a la naturaleza de una especie que caza principalmente al anochecer y al amanecer. Juan a menudo despertaba con el sonido de patas corriendo por toda la casa, objetos cayendo y, a veces, los primeros llamados salvajes, ya no los débiles sonidos de un gatito, sino los poderosos llamados de un depredador nativo. Aunque reacio, Juan tuvo que enfrentar varios incidentes inevitables al criar a un animal salvaje. Una vez, Sombra destrozó su sillón favorito durante una noche particularmente activa. En otra ocasión, derribó y rompió un jarrón antiguo, una reliquia familiar que él atesoraba. Y no pocas veces, Juan despertaba con rasguños leves en manos y pies, no porque Sombra lo atacara intencionalmente, sino como resultado natural de vivir con una criatura salvaje con fuertes instintos de caza. Pero estos incidentes no disminuyeron el cariño de Juan por Sombra. En cambio, le recordaban la gran responsabilidad que había asumido: preparar a una criatura salvaje para la vida natural, no criar una mascota para sí mismo. Luego llegó el punto de inflexión. Unos 3 meses después de que Sombra entró en su vida. Una mañana, Juan encontró a Sombra mirando fijamente por la ventana, su cuerpo completamente inmóvil, solo la punta de su cola moviéndose suavemente, la clásica postura de caza. Afuera, una ardilla saltaba entre las ramas de los árboles. En ese momento, Juan se dio cuenta de lo obvio: su instinto de caza había despertado por completo. Desde entonces, Juan comenzó a cambiar fundamentalmente cómo criaba a Sombra. Leyó docenas de estudios científicos sobre el proceso de reintegración y consultó con muchos expertos en conservación de vida silvestre. En lugar de comida lista en cuencos, comenzó a esconder alimentos en juguetes de rompecabezas complejos, obligando a Sombra a usar inteligencia e instinto para acceder a las comidas. Gradualmente reemplazó los alimentos procesados con trozos de carne cruda más cercanos a la comida natural que Sombra tendría que cazar en la naturaleza. Ocasionalmente, traía a casa insectos vivos, grillos, saltamontes, y los liberaba en un área segura de la casa para que Sombra practicara habilidades de caza. La habitación libre se transformó gradualmente en una sala de entrenamiento de caza para Sombra. Juan colgó pequeñas pelotas en cuerdas elásticas, creando objetivos en movimiento impredecibles. Organizó cajas de cartón en pequeños laberintos, escondiendo comida en lugares difíciles de encontrar. Todos los esfuerzos apuntaban a despertar y perfeccionar los instintos salvajes, preparando a Sombra para el día en que regresaría al bosque. Sombra se deleitaba con los nuevos desafíos. Pasaba horas rastreando presas, colgándose de cuerdas, estudiando movimientos, calculando distancias y finalmente haciendo saltos increíblemente precisos. Aprendió rápidamente a moverse por los laberintos de cartón, usando su nariz para olfatear comida bien escondida y mostrando una paciencia notable, un rasgo importante de los depredadores exitosos. Juan también colocó un árbol artificial en el recinto al aire libre,
obligando a Sombra a trepar más alto cada día para acceder a la comida. Este enfoque obligó a Sombra a desarrollar habilidades de escalada, una habilidad de supervivencia esencial para los gatos salvajes en la naturaleza, ayudándolos a evitar depredadores más grandes y acceder a posiciones altas para vigilar el territorio. Con el desarrollo tecnológico, Juan también instaló cámaras de vigilancia para monitorear a Sombra cuando estaba fuera. Los videos grabados revelaron una verdad interesante: cuando estaba sola, Sombra mostraba comportamientos aún más salvajes. Se movía diferente, cazaba diferente e incluso hacía sonidos diferentes en comparación con cuando Juan estaba presente. Esto fue una señal alentadora. Sombra aún conservaba instintos naturales, pero también un recordatorio de que la relación entre humanos y animales salvajes siempre tiene límites que no pueden borrarse. Juan también se dio cuenta de que Sombra se volvía gradualmente más cautelosa con los extraños. Cuando llegaban visitantes, Sombra a menudo desaparecía en escondites secretos de la casa, reapareciendo solo después de que se habían ido. Hacia cualquiera que no fuera Juan, Sombra mostraba claramente su naturaleza salvaje, alerta, distante y, a veces, incluso hostil. Esto confirmó una vez más que Sombra no era un gato doméstico común y nunca lo sería. Era innegable que Sombra se había convertido en una parte indispensable de la vida de Juan. El gato salvaje a menudo esperaba su regreso en la ventana, saltaba a su regazo cuando leía libros en su silla y lo despertaba cada mañana lamiendo su cara. Tales momentos a veces hacían que Juan olvidara el objetivo final: Sombra no era una mascota y no podía quedarse con él para siempre. Pero con cada semana que pasaba, Juan también veía más claramente el futuro inevitable. A medida que Sombra maduraba, necesitaba espacios más grandes, desafíos más complejos y un entorno más natural de lo que Juan podía proporcionar. Ningún juguete sofisticado, ningún entorno artificial podía reemplazar la complejidad y los desafíos del entorno natural que Sombra necesitaba para un desarrollo completo. Juan comenzó a registrar cuidadosamente cada señal que mostraba que Sombra estaba lista para la vida salvaje. Observó cómo cazaba, cómo reaccionaba a los sonidos del bosque, cómo pasaba cada vez más tiempo en el recinto al aire libre que dentro de la casa. También notó signos de cambios hormonales. Sombra comenzó a marcar territorio con más frecuencia y tenía periodos de agitación inquieta, quizás relacionados con ciclos reproductivos naturales. Para el quinto mes, Sombra se había convertido en un hermoso gato salvaje joven con ojos brillantes e inteligentes y un cuerpo musculoso. Comenzaron a aparecer señales inconfundibles. La forma en que Sombra miraba por la ventana se volvía cada vez más anhelante. Los llamados salvajes por la noche se volvieron más frecuentes. La agitación inquieta al caer la noche se volvió constante. Claramente, Sombra estaba escuchando el llamado de la naturaleza. Este periodo también marcó cambios en el comportamiento de Sombra. A veces mostraba agresividad repentina. A veces atacaba ferozmente un juguete favorito. A veces reaccionaba exageradamente a un sonido del bosque afuera. A veces, Juan veía a Sombra mirándolo con ojos extraños, como si en ese momento ya no lo reconociera como un amigo cercano. Esos momentos eran breves pero significativos. Eran recordatorios de que el momento de la separación se acercaba. Con el corazón apesadumbrado pero determinado, Juan contactó al centro de rehabilitación de fauna más cercano. No se sorprendieron al escuchar su historia. Casos como el de Sombra no eran raros cuando humanos bien intencionados rescataban criaturas salvajes, las criaban. Pero luego debían enfrentar la realidad de que necesitaban regresar a la naturaleza. El personal del centro lo guió a través de los próximos pasos. Sombra necesitaba ser trasladada a una instalación especializada donde el proceso de reintegración pudiera completarse antes de liberarla en la naturaleza. Allí, Sombra tendría menos contacto con humanos y más oportunidades para desarrollar habilidades de caza. Explicaron que este proceso podría durar de 2 a 3 meses, dependiendo de la adaptabilidad de Sombra y la temporada adecuada para su liberación en la naturaleza. Juan pasó las últimas semanas preparando a Sombra y a sí mismo para la próxima separación.
Intentó reducir gradualmente la interacción, dándole a Sombra más tiempo en el recinto al aire libre y enfocándose en entrenar las habilidades finales de supervivencia. También creó un sistema de caza más complejo, obligando a Sombra a trabajar realmente por la comida, más cerca de la dura realidad de la naturaleza. A medida que se acercaba la separación, Juan experimentó noches sin dormir. Sabía que era lo correcto, pero no podía evitar sentir la pérdida. Sombra le había dado una visión rara del mundo salvaje, una conexión con la naturaleza que nunca había experimentado antes. Pero el verdadero amor a veces significa tener que dejar ir. En los últimos días, Juan grabó innumerables videos y fotos de Sombra, no solo para conservar recuerdos personales, sino también para contribuir a la investigación científica sobre el comportamiento de los gatos salvajes y el proceso de reintegración. Esperaba que su experiencia pudiera ayudar a casos similares en el futuro. El día de la separación llegó en una tranquila mañana de otoño. Las hojas amarillas cubrían el camino mientras Juan conducía al centro de rehabilitación de fauna, con Sombra en un transportador colocado en el asiento del copiloto. El viaje duró casi 2 horas a través de carreteras boscosas desiertas y pequeños pueblos. El trayecto transcurrió en silencio, con solo el sonido ocasional de Sombra moviéndose en su transportador y la respiración tranquila de Juan. Sombra parecía sentir que algo diferente estaba ocurriendo. En lugar de estar inquieta como de costumbre cuando viajaba en coche, permanecía acostada, con los ojos bien abiertos, observando el paisaje cambiante fuera de la ventana. A veces, cuando el coche pasaba por un área boscosa particularmente densa, Juan podía ver las orejas de Sombra levantarse, como si estuviera escuchando llamados lejanos. El centro de rehabilitación de fauna estaba ubicado dentro de un área de más de 500 hectáreas, rodeado de altas vallas y un bosque prístino. Este lugar era tanto un centro de investigación como una instalación de reintegración para muchas especies de animales salvajes, desde osos, lobos hasta aves rapaces y mamíferos pequeños como gatos salvajes. Juan fue llevado al área designada para gatos salvajes, un gran recinto al aire libre al menos 10 veces más grande que el espacio que podía proporcionarle a Sombra en casa. El recinto estaba intrincadamente diseñado con muchos escondites naturales, árboles para trepar e incluso un pequeño estanque. Lo rodeaba una valla alta que evitaba que los gatos salvajes escaparan, pero aún lo suficientemente natural como para que se sintieran en un entorno verdaderamente salvaje. La directora del centro, la doctora Elena, una mujer de mediana edad con ojos comprensivos y una voz suave, dedicó tiempo a explicar minuciosamente a Juan el proceso que vendría. Sombra pasaría de 2 a 3 meses allí, aprendiendo a cazar realmente con presas vivas, reduciendo gradualmente el contacto con humanos e interactuando con otros gatos salvajes que pasaban por procesos similares. Los gatos salvajes son animales muy adaptables, explicó la doctora Elena. Tienen fuertes instintos de supervivencia y, con los métodos correctos, podemos despertar esos instintos. Sombra parece haber sido muy bien preparada por ti. Está sana, alerta y aún conserva muchos instintos salvajes. La doctora también explicó que inicialmente Sombra sería mantenida en un área separada del gran recinto, permitiéndole familiarizarse gradualmente con el nuevo entorno y los olores desconocidos. Más tarde, sería introducida gradualmente a otros gatos salvajes, primero solo a través de la valla, luego con interacción directa si todo iba bien. Esto es una parte importante del proceso, dijo. En la naturaleza, los gatitos de gato salvaje aprenden de sus madres durante casi un año antes de separarse para vivir independientemente. Sombra perdió esa oportunidad, pero observar e interactuar con individuos mayores ayudará a compensar en cierta medida. Juan asintió, sintiendo alivio al saber que Sombra sería cuidada por verdaderos expertos. Cuando se acercaron al recinto donde Sombra se quedaría, Juan sintió que su garganta se apretaba. Este era el momento para el que se había preparado mentalmente durante muchas semanas, pero nada podía prepararlo realmente para la sensación de pérdida que vendría. El momento de abrir la puerta del transportador fue uno que Juan nunca olvidaría. Sombra dudó por un momento, con los ojos bien abiertos, observando el extraño entorno nuevo. Luego,
Con un salto elegante, Sombra salió del transportador, pero no se alejó corriendo de inmediato como Juan y los expertos habían predicho. En cambio, el gato salvaje se giró para mirar a Juan, sus ojos ámbar como si quisieran grabar la imagen de la persona que le había salvado la vida. Por un momento, Juan pensó que vio gratitud y despedida en esos ojos antes de que Sombra se diera la vuelta y desapareciera entre los arbustos dentro del recinto. La garganta de Juan se apretó mientras regresaba a su coche. La doctora Elena le dio un suave apretón en el hombro, sus ojos comprensivos. Había presenciado muchas despedidas como esta, amor y dolor entrelazados en el viaje de devolver animales salvajes a donde pertenecían. Hiciste lo correcto, dijo suavemente. Muchas personas no son lo suficientemente fuertes para hacer esto. Mantienen a los animales salvajes como mascotas, y al final, tanto humanos como animales sufren. Le diste a Sombra la mejor oportunidad de vivir una vida fiel a su naturaleza. De camino a casa, Juan sintió que su cabaña estaba más distante e unfamiliar que nunca. Sabía que las próximas semanas serían muy difíciles, enfrentando la ausencia de Sombra. Con la casa volviéndose repentinamente silenciosa y vacía, los siguientes 3 meses fueron un periodo extraño para Juan. La cabaña estaba aterradoramente silenciosa. No más patas corriendo por toda la casa en la noche. No más saltos repentinos desde arriba a su hombro mientras cocinaba. Muchas veces pensó que escuchaba los llamados de un gato solo para darse cuenta de que era solo su imaginación. Juan intentó llenar el vacío con trabajo. Se sumergió en la investigación académica, escribió un artículo sobre la experiencia de criar y reintegrar a Sombra con el consentimiento del centro, y participó en proyectos de conservación locales. Pero cada noche, al regresar a la cabaña silenciosa, la nostalgia regresaba abrumadoramente. A Juan se le permitía llamar periódicamente para preguntar por Sombra, aunque el centro lo animaba a limitar esto para ayudar a Sombra a reducir gradualmente su apego a los humanos. Los informes siempre eran positivos. Sombra se adaptó rápidamente al nuevo entorno, había atrapado ratones y conejos vivos en pruebas de caza y gradualmente interactuaba bien con otros gatos salvajes. Según la doctora Elena, Sombra inicialmente era bastante reservada, manteniendo distancia de otros gatos salvajes y mostrando un fuerte comportamiento territorial. Pero gradualmente comenzó a adaptarse a la presencia de los de su especie e incluso fue vista jugando a perseguirse con otra hembra joven de gato salvaje. Los instintos salvajes se habían despertado fuertemente, y Sombra evitaba cada vez más a los humanos, una excelente señal para la reintegración con la naturaleza. Después de 2 meses y medio, Juan recibió la llamada que tanto esperaba como temía. Sombra estaba lista para regresar a la naturaleza. El momento fue cuidadosamente elegido, principios de primavera, cuando la comida era abundante en la naturaleza, y Sombra tendría suficiente tiempo para establecer territorio antes del próximo invierno. El día de la liberación de Sombra en la naturaleza llegó en una fresca mañana de invierno, cuando los primeros rayos de la primavera comenzaron a calentar la tierra. Juan fue invitado a asistir, pero tuvo que mantenerse a distancia para evitar complicar el proceso. El área elegida era una reserva natural a unas 20 millas de donde Juan había encontrado a Sombra, lo suficientemente cerca para pertenecer al mismo ecosistema, pero lo suficientemente lejos para evitar el riesgo de que Sombra encontrara el camino de regreso a su casa. Esa mañana, el equipo del centro llegó temprano para prepararse. Sombra fue colocada en un transportador especial y llevada al lugar elegido, un área con abundante comida potencial. Pocos depredadores grandes y lo suficientemente lejos de áreas residenciales para minimizar conflictos con humanos. Desde una distancia segura, Juan observó al personal del centro llevar el transportador al centro de un pequeño claro rodeado de árboles del bosque. Sombra ya no era el débil gatito que alguna vez conoció. Ahora era un gato salvaje adulto confiado, con un pelaje brillante y un cuerpo saludable, completamente diferente de la diminuta criatura que había rescatado hace casi un año. En el momento de abrir el transportador, Juan contuvo el aliento. Sombra salió con cautela, olfateando el aire y observando su entorno.
No había señales de reconocer a Juan ni a ningún otro humano desde esta posición distante. Exactamente lo que todos esperaban. Sombra había completado la transformación de una criatura dependiente de humanos a un verdadero animal salvaje. Con un salto poderoso, Sombra se lanzó al denso bosque y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Sin dudar, sin mirada nostálgica, solo el puro instinto de un animal salvaje regresando a casa, en solo unos segundos, Sombra había desaparecido de la vista, mezclándose con el entorno donde pertenecía desde el principio. Mientras todos regresaban a sus vehículos, la doctora Elena explicó que este era exactamente el resultado ideal. Sombra no mostró dudar, ni confusión, sino que inmediatamente reconoció este como su lugar y actuó por instinto. Esto era prueba del éxito del proceso de reintegración. Juan se secó las lágrimas mientras conducía a casa. La tristeza se entrelazaba con alegría y satisfacción. Había hecho lo correcto, permitiendo que Sombra viviera la vida que la naturaleza había predeterminado, no una vida encarcelada por el egoísmo humano. Para ayudar a Juan a superar su nostalgia, la doctora Elena lo había invitado a participar en el proyecto de monitoreo de gatos salvajes del centro. Sombra había sido equipada con un pequeño dispositivo de rastreo antes de su liberación, y Juan podía acceder a datos para saber en qué área estaba activa Sombra. Aunque no podía saber la ubicación exacta para garantizar la privacidad y seguridad de Sombra, en los primeros meses, Juan siguió los datos como adicto. Sombra se movió extensamente en las primeras semanas, explorando nuevo territorio y probablemente buscando un área adecuada para establecerse. Después de unos 2 meses, los patrones de movimiento mostraron que había establecido un territorio relativamente estable de unos 6 kilómetros cuadrados de bosque y pastizales. Con un área pequeña como centro donde regresaba frecuentemente, 6 meses después de la liberación de Sombra, Juan recibió una llamada inesperada del administrador de la reserva. Un gato salvaje hembra saludable había sido capturado varias veces por cámaras de senderos en el área, con características identificativas que coincidían con Sombra. En algunas imágenes, el pequeño dispositivo de rastreo en su cuello era claramente visible, confirmando que efectivamente era Sombra. Las imágenes mostraban que Sombra no solo estaba sobreviviendo, sino prosperando en el entorno natural. Su pelaje era más grueso, su cuerpo más musculoso y su andar más confiado que cuando fue liberada por primera vez. Algunas imágenes incluso capturaron a Sombra en el proceso de una caza exitosa, con un conejo salvaje firmemente sujetado en sus mandíbulas, prueba de su capacidad para alimentarse. Juan imprimió una de esas fotos y la colgó en su oficina, un recordatorio de la historia especial que tuvo la suerte de experimentar y del papel de la humanidad en proteger la fauna.